Y así estamos comenzando un nuevo capítulo de esta temporada de Biblia Fácil, Maravilloso Jesús. Y qué lindo es poder acompañar el ministerio de Cristo desde su encarnación, o sea, su nacimiento, y todos los milagros que hizo, la predicación, el mensaje, las cosas que hacía para poder beneficiar al ser humano. Estamos viendo el ministerio de Jesús desde el libro de San Mateo. Mateo fue un discípulo de Cristo, así que él a primera mano conoce todos aquellos detalles que él escribió allí en su libro. Y hoy, en este segundo capítulo, vamos a continuar hablando sobre el capítulo 1, donde existe una genealogía para poder presentar a Jesús. Y como ya vimos en el capítulo anterior, la genealogía era necesaria para que todos podamos comprender de que Jesús es el Mesías. Por eso es que es presentado como descendiente de Abraham y como descendiente de David, porque las profecías decían que el Mesías sería un descendiente de David. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular y se trata de por qué en una genealogía tan importante como la genealogía de Jesús aparecen entre tantos nombres el nombre de 5 mujeres. Y tú puedes decir, pero ¿por qué está diciendo eso? Es que entendiendo la cultura de la época, el nombre de mujeres no eran colocados siempre en las genealogías. Solamente era colocado el nombre de los varones. ¿Por qué es que Mateo incluyó, y específicamente, 5 nombres de mujeres en la genealogía de Jesús? Eso será lo que veremos hoy. Y analizaremos la historia de cada una de estas 5 mujeres que sin duda nos van a sorprender y al final nos va a traer tanta esperanza para nuestra vida. Bienvenido una vez más, un grande abrazo para ti, gracias por estar allí acompañando este programa de Biblia Fácil. Si estás allí con Biblia en mano y un corazón dispuesto, vamos a pedir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y antes, como siempre, quiero presentarte un regalo. Se trata de un curso bíblico, Jesús restaurador de la vida. De ese Jesús del cual estamos hablando, ahora podemos descubrirlo mejor a través de un curso bíblico, Jesús restaurador de vida. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, que es el +5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Muy bien, estamos listos para una jornada más. Estamos en un ambiente lindo, natural. Estamos aquí grabando esta temporada especial desde fuera de estudios para que de una manera más íntima podamos conversar y podamos aprender sobre nuestro maravilloso Jesús. Vamos a hacer una oración y luego vamos a abrir la Biblia. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta linda oportunidad que tenemos de poder reflexionar en tu palabra. Gracias por aquella inspiración linda que nos ayuda a comprender mejor tu ministerio y la razón por la cual viniste a este mundo. Gracias porque nosotros somos el objeto de ese amor. Como seres humanos, imperfectos y pecadores, tú un día dejaste toda la gloria celestial para venir, encarnarte, ser como uno de nosotros para darnos vida y salvación. Hoy queremos que nuestro corazón se llene de esperanza. Queremos encontrar que a pesar de las debilidades y fracasos en la vida, podemos encontrar en ti restauración completa. Entregamos nuestra vida, bendice a las personas que en este momento están participando de este programa desde sus hogares, desde algún lugar de este mundo. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y tus promesas nos abracen tan fuerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que en el libro de Mateo capítulo 1 aparecen 5 mujeres y un solo descendiente? Mateo capítulo 1 versículo 3 dice así: y Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Versículo 4, ahí aparece Aminadab. El versículo 5 aparece Rahab. En el versículo 6 aparece la mujer de Urías. Y en el versículo 16
aparece el nombre de María, del cual nació Cristo. 5 nombres de mujeres en la genealogía de Jesús. ¿Por qué aparecen estas 5 mujeres? Tú sabías que ninguna de ellas podía tener hijos, pero finalmente todas engendraron al mismo descendiente. Ninguna era socialmente aceptada. Todas se convirtieron en ejemplo para su propia sociedad y para la sociedad humana de todas las generaciones, sin ser aceptadas en su generación. Porque todas ellas engendraron un descendiente que fue llamado el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, porque es totalmente hombre y totalmente Dios. Estamos hablando de la naturaleza de Cristo. ¿Y por qué fueron incorporadas en la línea de descendientes humanos de Jesús? ¿Qué cosa tiene que ver eso con nosotros? Pues veamos. Sus nombres están en la genealogía de Jesús, dada por Mateo, capítulo 1, desde el versículo 1 al 17, y ya te mencioné los versículos donde está Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. 5 nombres. Comencemos con la primera, Tamar. Tamar es conocida como la despreciada. Su historia está en Génesis capítulo 38, versículos 6 al 30. Tú puedes leer toda su historia. ¿Sabes que después de que los hijos de Jacob vendieron a José, su hermano, y los madianitas obviamente lo llevaron como esclavo para Egipto, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir en un lugar en el cual vivía su amigo que se llamaba Hira? Y ahí en esa tierra se casó con una cananea, hija de Suba. Ellos tuvieron 3 hijos, Onán y Sela. Y bueno, no importa dónde los hijos de Jacob iban, siempre les acompañaba la historia de la familia. Rápido la gente se enteraba de las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la promesa más fascinante tenía relación con el descendiente que vendría a través de ellos, que sería una bendición para la humanidad. Ese descendiente pues era el Mesías. Por eso es que todas las mujeres en ese tiempo querían tener un hijo varón. Y todas las personas que escuchaban aquella historia quedaban fascinadas. Entre ellas una señorita llamada Tamar. Le fascinaba tanto el futuro de esa familia. Tanto le atraía la historia que un día ella soñó formar parte de esa historia. Y solamente había una manera: casarse con el primogénito. Pero obviamente esto no lo podía decidir ella. Sin embargo, había algo que sí podía hacer. Se hizo amigo de la familia, especialmente del padre, y sabía muy bien cómo hacer las cosas, porque era el padre quien tomaba la decisión de conseguir esposa para sus hijos, y Judá tenía que ser muy cuidadoso en esto. Conocía su responsabilidad. Él tenía que asegurarse que a través de él vendría un descendiente, a través de él se cumpliría la promesa del Mesías. Así que Tamar pues lo impresionó bien. Ella adoptó los principios tradicionales del pueblo de Israel y abandonó los suyos. Y obviamente Judá dio como esposa a su primogénito. Ahora ella era miembro de la familia que tanto quería. Sus sueños parecía que ahora se convirtieron en realidad. ¿Qué más importaría si es que ella iba a formar parte de la descendencia de Abraham? Ahora era la esposa del primogénito de Judá. Pero todavía había muchas cosas que obviamente necesitaba conocer, mas ella estaba dispuesta a abandonar todo simplemente por formar parte. El problema es que su marido era malo. Por eso es que finalmente dice que murió el primogénito de Judá. Y triste que quedó sin hijos. Y esta situación empeoró su caso, porque ahora nuevamente acabaron sus sueños. Pero había una antigua ley que podría socorrerla. Onán, su cuñado, tenía el deber de casarse con ella, y así el primer hijo que engendrara pertenecería al hermano muerto, o sea, al primogénito. Y eso fue exactamente lo que Judá hizo. Ordenó a Onán que se pueda casar con Tamar, su cuñada, para que pueda levantar descendencia para su hermano. Onán se casó con ella, pero no quiso engendrar hijos para su hermano. Y esto no agradó a Dios. Y Dios castigó a Onán y también murió. Ahora otra dificultad para esta que quedó viuda por 2 veces. Todo su proyecto parecía echarse a perder. Y es cierto que quedaba el último hijo que se llamaba Sela, solo que él también tenía el deber de levantar descendencia, solo que era muy muchacho, no tenía ni siquiera edad para casarse. Así que Tamar tuvo que irse a la casa de su padre y allí permanecer como viuda por lo menos hasta que Sela pueda crecer más.
Por otro lado, pues Judá, el padre, no quería casarla con su hijo, porque imagínate, 2 hijos ya murieron con esta mujer. Y bueno, si es que esto sucedía, él quedaría imposibilitado de tener un descendiente y estaría fuera del linaje del Mesías. Y eso era impensable. Pero cuando llegó a la edad de que Sela, su hijo, podría casarse, Judá no hizo nada, absolutamente nada. Y al ver que estaba de brazos cruzados y que no le importaban los descendientes, Tamar tomó una acción extraña, un plan extraño, claro, en armonía con la ley de su tiempo. Dice que se disfrazó de prostituta para tener una relación sexual con Judá. Y cuando Judá se enteró de que su nuera estaba encinta, claro, sin saber que el niño era de él, pensó que había fornicado la nuera y dio la orden para poder castigarla de acuerdo a la ley. Y de acuerdo a la ley ella debía ser quemada. Tamar, cuando escuchó eso, probó que ese hijo era del propio Judá y así se libró del castigo. Además, así también aseguró su presencia en la genealogía del Mesías, porque en lugar de tener un hijo, pues tuvo mellizos. Y bueno, finalmente tuvo la aprobación completa de su suegro, porque no le quedó otra cosa a Judá que decir, tú eres más justa que yo. ¿Y por qué le dice, tú eres más justa? Porque ella hizo todo lo que pudo, aquello que Judá tuvo que haber hecho. Ella se preocupó por el descendiente, en cambio Judá no, él no había hecho nada. Ella incluso había dado más valor a la promesa de Dios. Ahora, en su mente, pues lo que hizo en ese tiempo estaba en armonía con la ley de su época. Esto no es un ejemplo a seguir hoy. Por eso es que para ella no había ningún delito. Ahora, más tarde, cuando Jacob profetizó el futuro de los hijos acerca de Judá, en Génesis capítulo 49, versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, hasta que venga Shiloh, y delante de él se congregarán los pueblos. Shiloh aquí es una referencia al Mesías. O sea, sin Fares, el hijo de Tamar, esto no hubiese sido posible. ¿Entiendes? Ahora, Tamar, aunque pagana, ella entró en la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesta, primero, a abandonar su paganismo para integrarse al pueblo de Dios. Ella creyó en las promesas de Dios y vivió para ellas. Ahora, lo que al parecer primero no podría tener hijos, engendró al verdadero sustituto del primogénito de Judá, un nuevo primogénito que entró en la genealogía del primogénito verdadero de Israel, es decir, acerca de Jesús. Si tú te sientes despreciado en la vida, si tus planes se echaron a perder, yo quiero decirte algo. Dios puede restaurarte completamente. Las mayores bendiciones aún no han llegado. ¿Qué cosa es lo que aprendemos de Tamar? Olvidemos obviamente de la manera como actuabas de acuerdo a las leyes de su tiempo. Pero una de las cosas que aprendemos de Tamar es la persistencia en creer en las promesas divinas. Los seres humanos hoy a menudo sabemos de las promesas de Dios, pero no hacemos nada, absolutamente nada, ni para creerlas, ni para que éstas se ejecuten. En cambio, Tamar, desde que escuchó que de Abraham, de Jacob, vendría el descendiente, el Mesías, ella soñó y dijo, yo quiero ser parte de esa familia, yo quiero formar parte de esa genealogía, yo quiero formar parte de esa generación, porque yo sé que el Mesías es el Salvador. Y ojo, ella no pertenecía al pueblo de Dios, ¿comprendes? Mas ella estuvo dispuesta a abandonar todas sus creencias. Exactamente. Ella abandonó todo. Y cuando lo abandonó, ella estuvo dispuesta a acomodar su vida bajo los principios establecidos por Dios para su pueblo. ¿Tú estarías dispuesto a abandonar todas tus absurdas creencias solamente para que las promesas de Dios se cumplan en ti? Y aun cuando ella al comienzo sintió que sus planes se frustraron, que todo se echó a perder, aun cuando su sueño, cuando parecía que ya estaba siendo realidad, se iba como la arena entre los dedos, siguió confiando, siguió insistiendo. Dios está buscando personas que estén dispuestos a abandonar su idolatría, que estén dispuestos a abandonar sus viejas costumbres, pero que se aferren a las promesas de Dios. Y aun cuando ella era practicante de otras cosas contrarias, abandonó todo
porque ella creyó en las promesas de Dios. Tú estarías dispuesto a abandonar tus propias creencias, tu incredulidad. Tú estarías dispuesto a abandonar tus propias tradiciones, tu propio paganismo, para poder aferrarte a las promesas de Dios. ¿Cuál es el resultado? Finalmente, Tamar llegó a formar parte de la genealogía de Jesús. Interesante. Y es el primer nombre que aparece, con un comienzo triste, difícil, con sueños quebrados, con altos y bajos en la vida, pero nunca desistió. Perseveró y se aferró a las promesas de Dios. No importa tu pasado, no importa tu paganismo, no importa tus costumbres, si estás dispuesto a abandonar todas ellas por creer en las promesas de Dios, hay un espacio para ti en la familia de Dios, porque todos tenemos esperanza. De Tamar aprendemos eso, pero es apenas el primer nombre que aparece dentro de la lista de 5 mujeres. Ahora quiero que me acompañes a ver el siguiente nombre, la siguiente mujer que aparece en la descendencia de Jesús. La segunda mujer que aparece en la genealogía de Jesús es Rahab. Y Rahab es conocida como la ramera. Su historia está registrada en el libro de Josué capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 24. ¿Sabes qué ocurrió en los días cuando comenzaba la conquista de Canaán? Moisés ya había sido sepultado, él había muerto, y Josué, su siervo, fue elegido por Dios como el líder para el pueblo de Israel. Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y Josué era valiente, obedecía a Dios, era esforzado, era inteligente, dependía de Dios. Después de poder cruzar el Jordán, se enfrentó con la primera ciudad que debía conquistar, la ciudad de Jericó. Ahora, antes de cruzar el río, él preparó su plan de conquista. Y lo primero que hizo fue enviar 2 espías a la ciudad. Y ellos entraron allí en la casa de una mujer llamada Rahab. Ella era ramera. Hasta ese momento había sido una mujer sin importancia, solo conocida por hombres pecadores que acudían a ella para practicar su pecado. No eran condiciones socialmente apropiadas para poder ser vista bien por toda la gente, y ni siquiera ella podía tener hijos, y no las tenía. Pero su vida estaba por cambiar radicalmente. No sabemos lo que los espías al llegar conversaron con ella, pero el asunto es que ella se identificó con ellos y así quedó preparada para poder defenderlos. Incluso los escondió en el terrado de su casa. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron los emisarios del rey. Y ellos vinieron para poder prender a los espías. Y allí esos emisarios le dijeron así: saca a esos hombres que han venido a ti. Y ella le dijo: es verdad, ellos han venido, pero ya se han ido. No sé por dónde, síganlos en tal dirección. Y se fueron los emisarios detrás de ellos. Los hombres, mientras se fueron detrás de ellos, pues Rahab fue a hacer un pacto con aquellos a quienes se había protegido. Y le dijo lo siguiente: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mira la fe de esta mujer, aún siendo ramera. Y ella dice: porque hemos oído lo que ha hecho Jehová con el Mar Rojo, con los reyes que están al otro lado del Jordán. Por lo tanto te ruego, o les ruego, que me juren por Jehová, que cuando Él os entregue esta ciudad, porque Él lo hará, salvaréis mi vida y la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y de todo lo que poseen. Está pidiendo no solamente por ella, sino por la familia. Ella estaba seguro de que lo que Dios estaba haciendo estaba dentro de sus planes. Tenía la convicción del poder de Dios. Además, sabía que Dios actuaría únicamente a través de Israel y depositó toda su confianza en Dios y en su pueblo. ¿Qué cosa hicieron los espías? Pues aceptaron el pedido, solo que pusieron 2 condiciones. Primera condición: en el día de la destrucción, todos los familiares de Rahab
debían estar dentro de su casa. Si está fuera de su casa, no había salvación. Y número 2, ella debía atar allí un cordón de grana que ellos mismos lo entregaron por su ventana. La mujer no dudó, no discutió, simplemente obedeció. Hizo su parte. Y obviamente Josué salvó la vida de Rahab y de todos aquellos que estaban dentro de su casa, dice Josué 6:25. Pero obviamente todo lo demás fue destruido. Quemó los objetos de bronce, de oro, de plata, de hierro. Aquellas cosas buenas lo colocó en el santuario, pero todo lo demás fue destruido. Y a partir de allí, Rahab habitó entre los israelitas y fue incorporada al pueblo de Dios. ¿Sabes que los objetos de valor de la ciudad fueron al santuario? Pero lo más importante fue que una mujer se incluyó a la familia de Dios. Y luego, ¿qué sucedió? Rahab se casó con un importante príncipe de Israel llamado Salmón. Y Dios la colocó dentro del linaje de Cristo. ¿Sabes que los pecadores que se tornan miembros de la familia de Dios dejan de ser pecadores? Porque la fe los lleva por un camino que antes nunca habían transitado. En cambio, aquellos que no confían en Dios pues están fuera. Pero el camino de la confianza en Dios es el camino de la integración con Cristo, es el camino de la salvación. Y Rahab estuvo dispuesto a recorrerla y se convirtió en un gran ejemplo para los pecadores de todos los tiempos. De que no importa tu pasado, no importa tu pecado, puedes dejar todo y puedes unirte al pueblo de Dios. Recuerda, Tamar fue despreciada, pero ella formó parte del pueblo de Dios porque creyó en las promesas de Dios, renunció a su paganismo y formó parte de la genealogía de Cristo. Rahab era la prostituta, creyó en Dios de lo poco que sabía, aun cuando había caído profundo. Finalmente Dios lo restauró. No importa cuán profundo hayas caído en la vida, hay lugar para ti en la familia de Dios, en el reino de los cielos. Y por medio de la fe en Dios, tú puedes recibir la gracia divina que transforma tu vida para ser parte de su reino. La tercera mujer que aparece en la genealogía de Jesús es Ruth. Ruth es conocida como la Moabita. Sabes que ella nunca pensó en casarse con un israelita. Ruth y todos los moabitas en sí despreciaban a los israelitas. El problema era que eran parientes lejanos, porque los moabitas eran descendientes de Lot, y Lot era sobrino de Abraham, de quien descendían los hijos de Israel. Solo que las relaciones entre ellos habían sido malas, muy malas desde siempre. Además, para casarse con un israelita, pues una moabita tendría que viajar hasta Israel, y eso era imposible, impensable por el momento. Pero sabes que a veces la vida coloca a personas en circunstancias muy inesperadas. Resulta que vino hambre sobre el pueblo de Israel y una familia de Belén decidió trasladarse hasta los campos de Moab. Papá, mamá y sus 2 hijos, es decir, Abimelech, Noemí y sus 2 hijos. Y dice el libro de Ruth que allí permanecieron por 10 años. Durante ese tiempo, los 2 hijos se casaron. Y después, en momentos sucesivos, los 3 hombres murieron. Murió el papá y los 2 hijos. Y Moab pues ya no ofrecía buenas perspectivas para las viudas. En realidad todo era negativo, todo era difícil. ¿Qué hacer? Solo había una posibilidad. Noemí decidió volver para Israel, ahora totalmente sola. Por lo menos ahí tenía parientes y las leyes de Israel protegían a las viudas. Entonces, Noemí le pareció justo poder dejar a sus nueras en Moab para que ellas pudiesen casarse de nuevo, tener sus propias familias. Pero ahí aparece una nuera llamada Ruth que prefirió acompañar a su suegra. Y en el libro de Ruth capítulo 1 versículo 16 dice: no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. No quiero que te apartes de mí o no me apartaré de ti. Donde tú vayas yo iré. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué decisión tremenda! Ahora, eso es una decisión muy extraña para una moabita, pero habla muy bien acerca de la influencia de una familia israelita que había ejercido sobre ella, especialmente de la suegra. Aquí hay una relación estrecha entre suegra y nuera. Ahora fíjate, a través de su suegra, pues Ruth había conocido al Dios de Israel. Y estaba decidida a servir a ese Dios y a formar parte de ese pueblo. Así que Noemí le dijo: está bien, vamos juntas. Y ambas retornaron.
Las dos llegaron para Belén, pobres, solas, viudas, sin ninguna posibilidad social de tener hijos, sin saber lo que el futuro inmediatamente les esperaba. ¿Por qué? Porque en un futuro no muy distante Dios les sorprendería. ¿Por qué? Porque Dios siempre abre nuevas posibilidades, aquellas cosas que ni siquiera imaginamos. Por el momento, obviamente que ellas se conformaron con la cosecha de los pobres, que era una provisión de una ley israelita que decía que habría que dejar para los pobres parte de la cosecha. Ruth se fue a escoger espigas o a recoger las espigas sueltas ahí en el campo de Booz, y en ese tiempo estaba en cosecha de trigo, y ahí se conoce con Booz. Booz era un hombre temeroso de Dios, lleno de bondad, generoso, y para él fue una alegría descubrir de que era pariente de esas mujeres. Y las dos mujeres, al saber eso, pues sintieron que Dios estaba con ellos y se aferraron a esa bendición. Y habían confiado tanto en Dios y ahora Dios estaba trabajando en su favor. ¿Cuánta felicidad puede surgir de una experiencia dolorosa, negativa, de pobreza, de soledad? Pero cuando a pesar de todo te sigues aferrando a Dios. ¿Sabes lo que sucedió? Booz se convirtió en el Goel para ellas. ¿Qué significa Goel? Goel significa redentor. Así que Booz redimió la heredad que había sido de Abimelech, esposo de Noemí. Y luego se casó pues con la viuda de su hijo, es decir, con Ruth. Y en el matrimonio, los ancianos que estaban allí en la puerta bendijeron a Ruth la moabita, que no formaba parte del pueblo de Israel, y le desearon para ella la misma bendición que había recibido Raquel, que había recibido Lea, por medio del cual edificaron la casa de Israel. Además, pidieron a Dios que la casa de Booz fuera como la casa de Fares, al cual Tamar concibió de Judá. ¿Recuerdas el nombre? Este personaje ya vimos. Y dice que de Fares, en quinta generación, descendía Salmón, el que se casó con Rahab, la ramera de Jericó, cuyo hijo, ¿quién era? Booz. Y este Booz y Ruth tuvieron un hijo que se llamó Obed, que fue padre de Isaí. ¿Y sabes quién fue Isaí? Papá de David, el más grande rey de Israel, del cual vendría el Mesías, el Rey eterno. Tú estás entendiendo que detrás de las circunstancias más difíciles, las personas que deciden confiar en Dios siempre son bendecidas. Ahí está Ruth la moabita angustiada, que encontró a Dios, encontró su ciudadanía, encontró las bendiciones y formó parte de la genealogía de Jesucristo. Sabes que todos podemos alcanzar esta experiencia. A pesar de las dificultades de la vida, continúa creyendo en Dios, continúa aferrándote a Dios. Y vas a ver que grandes cosas vienen para tu vida. Imagínate, aquí repasando estos dos personajes, estas dos historias. La historia de Rahab me enseña de que no importa mi pecado, no importa mi pasado, no importa dónde he caído, si es que yo confío y tengo fe, por la fe formo parte de la familia de Dios. Y con Ruth yo aprendo que, aunque ella no conocía muy bien quién era el Dios de Israel, por la influencia de una familia, ella estaba dispuesta a abandonar todo. ¿Abandonar qué? Sus costumbres, sus tradiciones, su familia, por servir a aquel Dios que había conocido. Esa es la decisión que Dios está buscando en todas las personas. Personas decididas, personas que digan, yo estoy dispuesto a abandonar todo porque yo creo, yo tengo fe, yo me aferro a una promesa. ¿Y sabes qué cosa hace Dios con aquellas personas que se aferran a sus promesas? Lo que hace Dios es bendecirlas. Por eso es que tanto Rahab, tanto Ruth forman parte de la descendencia de Jesús. Recordemos que estas dos mujeres, o por lo menos las tres mujeres que ya hemos visto, ninguna de ellas pertenecía al pueblo de Israel. Tamar no pertenecía al pueblo de Israel. Llegó a pertenecer por medio de la fe. Rahab era una ramera y no pertenecía al pueblo de Israel. Llegó a pertenecer por medio de la fe. Ruth era una moabita, no pertenecía al pueblo de Israel, pero llegó a pertenecer por medio de la fe. Eso es lo que hace la fe. La fe nos rescata, la fe nos restaura, la fe nos trae de los lugares más cenagosos de la vida y nos hace hijos de Dios.
Es eso lo que nosotros podemos hacer cuando creemos en Dios, o lo que podemos ser cuando creemos en Dios. Así que no estés allí pensando en lo que has hecho, en lo que eres ahora, sino en lo que serás por la gracia de Dios. Una de las cosas que me encanta es que cuando Dios mira a los seres humanos, no los mira como nosotros miramos. Nosotros los apuntamos rápidamente por sus errores y los llamamos por sus pecados. Pero cuando Dios mira al ser humano, mira su motivación, mira su sueño, mira su intención, mira su deseo, mira su arrepentimiento, mira el deseo profundo que tiene para cambiar. Y si ellos tienen fe y se aferran a las promesas de Dios, Dios los llama para formar parte de su familia. Por eso es que dentro de la familia de Dios, todos han sido pecadores rescatados, pecadores restaurados, y el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Porque todos somos pecadores, pero estarán aquellos que se hundieron tanto en la vida como Rahab la ramera, pero un día abandonó su vida de pecado, porque por la fe aceptó al Dios verdadero. Aquel que acepta a Cristo y se aferra a las promesas de Dios, siempre tiene un cambio en su vida. Muy bien, hasta aquí hemos visto 3 nombres que ya representan nuestra historia. Hemos visto a Tamar, hemos visto a Rahab y también hemos visto a Ruth. Y aún faltan 2 personajes que aparecen en la historia, en la genealogía de Jesús, que ahora vamos a analizar. Se trata de Betsabé y se trata de María. ¿Quiénes fueron estas 2 mujeres? Eso es lo que veremos a continuación. La 4ª mujer que aparece en la genealogía de Jesús se llama Betsabé, y ella es conocida como la adúltera. Su historia está en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. ¿Sabes que Betsabé era una mujer muy hermosa? Hermosa. Un día en el calor de la tarde, Betsabé se bañaba con la mayor inocencia y tranquilidad de la vida. Ella era nieta de Ahitofel. Ahitofel era el hombre más sabio de Israel. Era un político inteligente y perspicaz que siempre trabajaba al servicio del rey. Y también, obviamente, Betsabé era la esposa de un alto oficial del ejército. Él era un hitita, o sea, un extranjero, pero era uno de los hombres más valientes del reino, a quien el rey valoraba mucho. Esta mujer era feliz, nada pretendía de las cosas que las otras personas comúnmente codiciaban, y ni siquiera reclamaba un hijo que no tenía, que esto era tan anhelado por cada mujer israelita. Sin embargo, aquella tarde, aunque su marido estaba lejos, allí en la guerra, ella estaba en el patio de su casa, y mientras se bañaba distraída y tranquilamente, en ese momento tranquilo, se transformó en una puerta hacia la angustia mayor de su vida. Porque allí del otro lado, después de despertar de una siesta, estaba el rey David, que se paseaba en el terrado de su palacio y la vio. Y al verla sufrió un choque emocional intenso, irresistible. Así que mandó a buscarla y se acostó con ella. El mal ya estaba consumado. Él no pensó en nada y ella tampoco se resistió. Y el castigo de la ley era terrible. Era muerte para él y para ella. ¿Y qué ocurre en la mente, en el sentimiento, en la voluntad de aquel que siente que acaba de arruinar todo? Bueno, primero es la culpa, pero para empeorar las cosas, después de algunos días, ella le dice a David: estoy embarazada. Y el hijo que ella no había podido tener durante mucho tiempo con su esposo, ahora estaba comenzando a formarse en su vientre, más resultado de ese encuentro con David. David rápidamente pensó: ¿cómo ocultarlo? ¿Cómo? Y sabes que allí él pensó en un crimen. Un crimen llama a otro crimen mayor. Él maquinó primero un plan para que Urías pareciera ser el padre. Mandó llamar al marido para que durmiera con su mujer y así pueda creer que el hijo que espera pues es de él. Pero no le resultó.
Finalmente él tramó la muerte de su oficial. Por eso es que él mandó una carta por el mismo hombre y fue muerto por sus enemigos para que Betsabé quedase libre y pudiese él casarse con ella. Así murió Urías y David la tomó por esposa. Pero en esta vida todo se sabe y las consecuencias siempre llegan. Un día Dios envía al profeta Natán y lo enfrenta. Primero le cuenta una historia que termina enfureciendo al rey David y diciendo: ese hombre merece morir porque ha cometido un abuso. Luego el profeta le mira a los ojos y le dice: es que ese hombre eres tú. Y yo vengo de parte de Dios. Y Dios te dice que lo que tú has hecho en secreto, Él lo hará delante de todo Israel a plena luz del día. Y ahí hay un terrible. Dice: tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, les daré a otro. Y en ese momento David se arrepiente y dice: pequé contra Jehová. Y su arrepentimiento lo podemos encontrar en Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Y el profeta Natán le dice: sabes, Jehová te ha perdonado. Te ha perdonado, tú no morirás. Y es que es así como Dios perdona a aquel que se arrepiente. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios no demora en perdonar. Grande es su misericordia, es inexplicable su bondad, es ilimitado. Y el perdón elimina la culpa, pero no siempre evita las consecuencias que traen nuestras decisiones apresuradas. ¿Qué sucedió? Betsabé perdió al único hijo que había podido hasta ahora conseguir. Ahora de nuevo, pues quedó sin hijo. Antes no sufría por eso, ahora sí. Antes se sentía como si lo tuviera todo, ahora como si no tuviera nada. Pero lo nada del ser humano que sí se arrepiente no es limitación alguna para Dios. Betsabé acompañó a David en el arrepentimiento, Dios también la perdonó y la bendijo, y le dio de nuevo otro hijo. Y este hijo lo llamó Salomón. Y segunda de Samuel 12:24 dice que Jehová amó a Salomón. Y Betsabé entró en la genealogía de Cristo porque se arrepintió genuinamente. Ella no renegó las consecuencias de su pecado. Ella las aceptó y se dispuso a servir a Dios desde mucho antes. Sabes que si hay un arrepentimiento sincero, Dios te perdona y Dios te colma de bendiciones. Y finalmente nosotros llegamos al último nombre que aparece, la última mujer mencionada en la genealogía de Jesús es María, en el versículo 16. ¿Quién era María? Era diferente a los nombres anteriores, a las mujeres anteriores. Ella era pobre, muy pobre, pero pertenecía al linaje de David, el rey más importante de la historia de su pueblo. Y a pesar de su linaje, pues la pobreza la escondía, y escondía una importancia que muchos ni siquiera lograron reconocer en ella. Si ella hubiese sido rica, obviamente lo hubiesen reconocido, pero como era pobre, era despreciada. Y aunque María estaba llena de virtudes, pues nadie lo conocía. Tampoco ella andaba contando sus virtudes. Era una mujer humilde, sencilla, trabajadora, sin pretensiones de nada. Vivía como viven todos en un pueblo muy común, muy pequeño. Y en un pueblo donde hay tantos pobres, luchando día a día por el sustento diario, disfrutando de lo mejor posible de lo poco que podía lograr. Para ella alimento, techo y amistades era todo lo que podía tener, y lo tenía. Era hija de una familia anónima, porque no sabemos quiénes eran sus padres. La única información que tenemos es que tenía su prima llamada Elizabeth, que más tarde fue la mamá de Juan el Bautista, pero ella vivía así, confiada y feliz. La pobreza no es una virtud en sí misma, pero el pobre puede ser virtuoso. No creó Dios la pobreza, pero tampoco la exige. Es una consecuencia del mal que agobia a los seres humanos y agobia a incrédulos y creyentes. El creyente pobre da testimonio de su fe sirviendo a Dios, y aún en medio de la pobreza logra hacer eso. Ahora, tampoco la riqueza es una virtud, aunque puede ser una bendición de Dios, porque si es Dios quien lo otorga, el rico puede ser virtuoso y a pesar de su riqueza, él puede compartir, puede ser generoso. Aun cuando la Biblia diga que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos porque su corazón está tan apegado a las riquezas, pero para Dios no hay nada imposible. María era la soltera. Así era conocida ella. Ninguna mujer soltera en Israel podía tener hijos. Pero esa falta de hijos pues le hacía ganar el respeto de la comunidad y el derecho a todos los beneficios
que las leyes de Israel pudieran otorgarle a una mujer sin marido. Y una de ellas, pues, era el derecho a la protección. Ella jamás quedaría allí desamparada. Ella era protegida por su padre, si es que su padre vivía, o por un pariente muy cercano, si es que su padre hubiera muerto. Pero siempre ella pertenecía a una familia. O sea, toda soltera en ese tiempo tenía esa seguridad. Era respetada, era admirada, mucho más si era virtuosa. Y María tenía todo esto, que por su pobreza obviamente nadie lo reconocía, pero valía mucho. Pero por su condición de soltera, obviamente ella no tenía hijos. Un día, sin transgredir la ley, quedó embarazada. Y ya sabemos que un ángel vino y se presentó el hijo que sería la madre del Salvador. Solo que la sociedad jamás entendería eso. Una soltera embarazada daría origen a un juicio y a un castigo que sería la muerte. Lo que para las mujeres casadas sería el comienzo de la felicidad, para María sería el fin de todo su prestigio y el comienzo de una tragedia, que era la muerte. Pero sabes que a ella no le importaron todos los riesgos, solo le importó que Dios cumpla su plan. Ella sabía todo lo que tenía que enfrentar. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, ella sabía de todo el problema que iba a surgir, pero para ella nada era superior al plan de Dios, ni siquiera la vida misma. Así que con su fidelidad a Dios estaba tan segura como siempre lo había estado. Así que confió en Dios, obedeció a Dios, y Dios la honró sobre todas las mujeres, haciendo la madre del Rey prometido, el Salvador del mundo, que trajo vida eterna para todo aquel que creyese. Es impresionante poder ver la historia de todas estas mujeres. Haciendo un breve repaso de lo que hemos visto aquí, encontramos que Tamar era una mujer que, aunque despreciada por Judá, creyó en el Dios de Israel con una fe superior a la de un israelita y se aferró a la familia de Dios con tanta convicción. Ahora, la misma fe Dios espera de nosotros. A Tamar, aunque era pecadora y pagana, Dios lo aceptó. ¿Y por qué? Porque se arrepintió y Dios lo incorporó en su familia terrenal. Ahora, Dios también puede aceptarte en su familia celestial. ¿Entiendes? Número 2, encontramos a Rahab. Rahab recorrió un camino duro en la vida, pero tuvo un final feliz. Ella era adúltera, pagana, condenada a la muerte por todos los habitantes de Jericó, pero confió en el poder de Dios y se salvó. Ella es un ejemplo de conversión. Luego encontramos a Ruth, la moabita. Ella echó su suerte allí con una hija de Dios y sirvió al Dios de Israel y tuvo una vida nueva. Ella tuvo fe, tuvo determinación, tuvo sabiduría y supo obedecer. Primero estaba distante de Dios, luego se volvió cercana. Y este es un ejemplo para todos aquellos que se sienten alejados de Dios. Hoy pueden tener una experiencia cercana con Dios. ¿Qué me enseña Betsabé, la adúltera? Primero estaba condenada a muerte y de la muerte volvió a la vida porque se arrepintió. Y sabes que el arrepentido siempre consigue el perdón de Dios. No hay otra manera, solo el arrepentimiento. No hay otra forma, solo el perdón de Dios por medio de Jesucristo para librarnos de toda inmundicia. Y con María todos aprendemos que el plan de Dios siempre es lo mejor. Sabes que no importa cuál situación compleja estés viviendo en la vida, acepta el plan de Dios, no importa cómo sea. A veces puede parecer peligroso, trágica o imposible, pero si tú echas tu vida en las manos de Dios y aceptas las promesas de Dios, asumiendo cualquier riesgo, Dios siempre, siempre te dará recompensa. A través de esta historia de 5 mujeres en la genealogía de Jesús, encontramos que toda la humanidad está representada. Adúlteros, pecadores, prostitutas, idólatras, gente que es menospreciada por la sociedad, gente que es apuntada por las personas que se creen perfectas, pero que un día se encuentran con Jesús y cuando se encuentran con Él, por medio de la fe lo aceptan. ¿Sabes que cuando nosotros vemos la historia de estas 5 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, podemos ver reflejado probablemente nuestra vida? Totalmente imperfecta, totalmente quebrada, totalmente hundida, totalmente sin nada que ofrecer,
vacíos o hundidos en el pecado, pero Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan cuando nosotros sometemos nuestra vida a Él. Dios tiene un plan cuando asumimos riesgos, cuando abandonamos el pecado, cuando nos arrepentimos de corazón, cuando somos capaces de poder aferrarnos por medio de la fe a todas sus promesas. Y por medio de las promesas de Dios, hoy nosotros podemos alcanzar la vida eterna, podemos alcanzar la salvación. Tú te sientes despreciado como Tamar, aférrate a Cristo, aférrate a Dios. Te sientes como Rahab, probablemente estás hundido en el pecado, la gente te condena y piensa que para ti ya no hay salida, para ti ya no hay salvación, pues acepta por fe a Jesús. Te sientes como Ruth, alejada o alejado de Dios, es hora de volver, es hora de dejar el paganismo, es hora de abandonar las costumbres. ¿Para qué? Para aferrarnos a Cristo. Te sientes como Betsabé, caíste en el pecado, no lo planificaste, pero te caíste, te hundiste en la vida, te sientes en un pozo profundo. Entonces allí levanta las manos al cielo, pide perdón y Dios te restaura. O eres como María, probablemente tienes una vida correcta, tienes virtudes, tienes talentos, tienes capacidades. También Dios te llama a ti. Y Dios te llama a asumir riesgos, y María estuvo dispuesta a todo para que Dios pueda cumplir el plan en su vida. Y Dios tiene un plan para restaurarte, para rescatarte. Dios tiene un plan para ti. Y ese plan tú lo puedes ver en su palabra. Por medio de la fe podemos hacer posible que Dios cumpla sus planes en nuestra vida. Estas 5 mujeres eran despreciadas. Las 5 mujeres no tenían hijos. Las 5 mujeres finalmente, por la fe, llegaron a formar parte del pueblo de Dios. Por la fe llegaron a ser restauradas. Por la fe ellas llegaron a formar parte de la genealogía de Jesús. Y tú y yo somos llamados a formar parte de la familia celestial. Sin importar nuestro pasado, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra realidad presente. Lo que le importa a Dios es tu entrega. La manera como tú eres capaz de poder abandonar las cosas que practicas en la vida simplemente porque por la fe quieres una nueva vida. Y esa es la invitación que Dios hace a todas las personas, de todas las generaciones, desde el comienzo del mundo. La invitación es la misma. Todos somos llamados a formar parte de la familia de Dios. Si te das cuenta, estos nombres que aparecen en la Biblia son seres totalmente imperfectos, pero que un día apenas escucharon la voz de Dios y por medio de la fe llegaron a formar parte de su reino. ¿Qué cosa puede impedir que tú puedas formar parte del reino de Dios? Tú puedes ser más pecador que ellos. Tú puedes tener una vida más difícil, más complicada, más hundida en el pecado que estas personas. Por eso digo que en la genealogía de Jesús se encuentran todas las generaciones, todas las personas, se encuentran todo tipo de actitudes, pero sobre todo se encuentra perdón y arrepentimiento. Eso es lo que Dios ofrece. Cada persona que se arrepiente le ofrece su perdón y le da la bienvenida a su reino. Hoy tú puedes formar parte de la familia de Dios. Hoy tú puedes formar parte del reino de Dios. Acéptalo por fe, que a través de la fe hoy tú puedas encontrar en Cristo tu salvación, tu esperanza, el perdón que necesitas y una nueva vida en Él. Entrégate a Cristo. Dile: Señor, yo puedo ser como Tamar, como Rahab, puedo ser como Ruth, puedo ser como Betsabé, puedo ser como María. Pero no importa mi condición, no importa mi vida. Yo estoy aquí. Cumple tus planes en mí. En cada capítulo de Mateo estamos encontrando esperanza. Y nuestra esperanza se resume en Cristo, nuestro Salvador. El Salvador del mundo trajo una genealogía que involucra a todos los seres humanos, imperfectos y pecadores. Pero a través de Jesús encontramos salvación. No importa tu pasado, en Cristo hoy puedes ser restaurado. Hoy puedes ser perdonado. Solo basta creer, solo basta entregarte, solo basta decidir. ¿Estás dispuesto a entregarte a Jesús? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de la historia de estas 5 mujeres
encontramos que hay esperanza para toda la humanidad. Colocamos nuestra vida en tus manos, aun cuando esté destruida o hundida en el pecado, aun cuando esté quebrada, queremos ser restaurados en ti. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que la esperanza que hoy encontramos en Cristo pueda acompañarnos siempre en la vida. Un grande, grande abrazo para ti. Te espero en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Te espero a ti y a toda la familia, como siempre, con Biblia en mano y aquí en Nuevo Tiempo. Un grande abrazo. Hasta la próxima.